Hola, buenos días, bienvenidos a este nuevo video del curso Photoshop de básico a intermedio. En este primer video veremos el tema entorno de Photoshop. ¿A qué nos referimos con entorno? Nos referimos a el área de trabajo y lo que lo rodea a esta área de trabajo. Quiero empezar diciéndoles que existen versiones de Photoshop para instalarse tanto en sistemas operativos Windows como en sistemas operativos Mac. Las versiones de Photoshop van desde la más antigua, que fue la versión 1.0 en el año 1990, hasta la actual, que es la versión Photoshop CC 2021, que salió justo en agosto del 2021. Los temas de este curso se llevarán a cabo en la versión CC, que salió en el año 2014. Si ustedes cuentan con una versión más actual de Photoshop, no hay ningún problema. Al igual que otros software como lo es Office, por ejemplo, si ustedes tienen una versión más nueva, esta versión más nueva incluye todas las bondades de las versiones anteriores más nuevas características. Esto mismo pasa con Photoshop. Existe también algunas versiones que se les conocen como Photoshop portable. Estas versiones en ocasiones las podemos descargar de internet, y lo que sucede con esta versión es que ustedes pueden llevar el Photoshop en una memoria USB sin necesidad de instalarlo o tenerlo en su computadora. Nada más dan doble clic sobre este archivo y ustedes pueden usar el Photoshop sin algunas de las herramientas generales. Bueno, pues para empezar, yo aquí en la pantalla tengo mostrado lo que es Photoshop. Como ya lo dije, es la versión CC. Aquí está mostrado Adobe Photoshop CC. Si yo voy a la ventana de ayuda, voy a ver mi versión que tengo. Y aquí dice que es la versión 14 para sistemas operativos a 64 bits. Vamos a hablar un poco sobre el área de trabajo de Photoshop. La primera vez que abrimos Photoshop se nos abre de esta manera. Si se fijan, no hay un área para escribir o un archivo ya creado con unas ciertas características. Por ejemplo, en Word, cuando abrimos, ya hay una hoja ahí, en Excel igual, en PowerPoint, en esas paqueterías de Office. En Photoshop no. Si nosotros abrimos Photoshop, tendríamos que crear un nuevo archivo. Para crear un nuevo archivo vamos a ir al menú Archivo y vamos a elegir la opción Nuevo. Una vez que elegimos la opción Nuevo, siempre nos va a aparecer esta ventanita en donde lo primero que tenemos que hacer es elegir el tamaño del archivo. El tamaño del archivo lo podemos elegir nosotros en centímetros, en pulgadas, en píxeles, en puntos, picas, columnas y milímetros. En este caso, la unidad de medida más conocida para nosotros es el centímetro. Si yo quiero un archivo que mida 1 metro de ancho, entonces serían 100 centímetros. Si voy a hacer una lona que mide 1 metro de ancho por 2 metros de altura o 2 metros y medio, serían 250 centímetros. Para efectos de este archivo vamos a hacer un archivo pequeño que mida, por ejemplo, 3 por 2 centímetros. Y otro aspecto muy importante aquí es la resolución. Por default nos da una resolución de 100 píxeles por centímetro, pero cuando nosotros vamos a realizar un archivo grande como lo es una lona, lo ideal es que sean 300. Si se fijan, aquí me da un peso aproximado de este documento y dice que es 1.5 megas. Si yo lo dejo en 100, son 175 kilobytes. Baja muchísimo porque estoy aumentando la calidad. Si mi impresión no va a ser en formato grande para lonas o algún otro archivo grande, está bien con que yo le deje una resolución de 100 píxeles por centímetro. Voy a dar OK, pero antes también puedo colocar de una vez el nombre del archivo. En este caso le voy a poner práctica 1. Y si se fijan, aquí yo ya tengo mi archivo sobre el cual yo puedo empezar a trabajar.
Este archivo, independientemente este documento, si yo lo hago muy pequeño, de 3 centímetros por 2, como fue el caso, yo puedo hacer un zoom hacia el documento presionando la tecla control y el signo de más. Esto es para tener como un acercamiento, aunque yo no he puesto nada, yo tengo un acercamiento hacia el documento. Y ahora mi área de trabajo es aquí en este documento. Todo lo que yo haga aquí se va a insertar. ¿Qué otros elementos tenemos aquí en mi área de trabajo? Bueno, esta parte de aquí se llama panel de control. En el panel de control yo puedo encontrar opciones asociadas a las herramientas que se encuentran en mi barra de herramientas, precisamente con ese nombre que se encuentra del lado izquierdo. Yo voy a seleccionar un elemento ahorita cualquiera, le voy a dar un clic, por ejemplo, que me sirve para escribir textos, y cuando yo elijo este elemento, aquí en la parte de arriba me aparecen opciones relacionadas con el texto, con escribir un texto. Si yo selecciono otro elemento de la parte de herramientas, como es vean que estas opciones del panel de control cambian conforme al objeto o conforme a la herramienta que yo estoy eligiendo. Son como las opciones de esa herramienta. En la parte superior, y como la mayoría de los software, tenemos un menú en donde nosotros podemos encontrar diferentes acciones. En este menú, como ustedes vieron, lo primero que yo hice fue al menú archivo crear un nuevo documento, pero existen otros menús que a continuación vamos a ver. Por ejemplo, si yo por alguna razón esta barra de herramientas yo la cierro aquí en este símbolo de la X que se encuentra aquí, si yo la cierro y yo quiero volver a colocarla, o alguna de las opciones que se encuentran de este lado yo lo cierro, yo cuando ya más o menos sé usar Photoshop y si entro y no encuentro alguna de estas barras, yo tendría que ir al menú ventana, dar un clic, y aquí es donde yo puedo hacer que aparezcan estas herramientas o estas ventanas. Voy a buscar la opción de herramientas, que es esta. Voy a darle un clic y cuando le doy un clic me vuelve a aparecer. Igual la que estaban de este lado era la de las capas. Voy a buscar capas y hay algunas otras que por default no aparecen, pero yo puedo aparecerlas dependiendo de lo que yo necesite. Si se fijan, cada una de estas ventanas trae el icono de cerrar y adicionalmente tenemos este icono que consta de 2 flechitas, que me sirve para contraer, para cerrar como las opciones o abrirlas. De las opciones más importantes o de los elementos más importantes que tenemos en Photoshop es la barra de herramientas. En la barra de herramientas nosotros podemos encontrar diferentes grupos de iconos. Por ejemplo, tenemos los iconos que nos sirven para seleccionar nuestros objetos, que son estos primeros. Después tenemos algunos iconos para recortar y crear sectores, como lo son y También tenemos algunas herramientas de retoque, que serían en este caso todas estas. Herramientas de navegación, que serían estas. Y nuestras herramientas de dibujo, que serían estas. Como ya dije, cada vez que yo doy clic en una de las herramientas, en el panel de control tengo diferentes opciones para esta herramienta. Por ejemplo, vamos a iniciar con la más fácil, que es con la de dibujo. Cuando yo doy clic aquí en la de dibujo, yo tengo aquí algunas opciones para cambiar el color. Yo me puedo ir a la gama de colores, elegir igual que en otros software un color en específico. Yo puedo cambiar el borde, el grueso del borde. Voy a dibujar un elemento para que se note. Le doy un clic, le doy que sí, automático me da un ancho. Aquí elegí un borde algo grueso. Una vez que yo uso una herramienta, si yo quiero regresar y dar clic sobre ella, la herramienta principal del mouse o la normal es esta de aquí de arriba, con la cual yo ya voy a poder mover mi objeto. Pero también quiero que observen que cada una de estas herramientas
cuenta con este pequeño icono. Si se fijan, cada una de ellas tiene este icono, el cual la manera de usarlo es dando clic derecho del mouse, no un clic normal, porque si yo doy un clic normal, la herramienta se selecciona, pero si yo doy clic derecho, yo obtendré opciones para este icono, más opciones. Por ejemplo, esta que es de pincel, tengo una herramienta de lápiz, una herramienta de sustitución de color, una de pincel mezclador. Vamos a ir a esta sencilla que estamos usando. Y en este caso, las opciones son, yo tengo seleccionado un polígono, pero puedo cambiar por un elipse, por un rectángulo con las esquinas bordeadas, un rectángulo normal, una forma personalizada, una línea, etcétera. ¿Qué hago? Doy clic derecho, selecciono por ejemplo un elipse y ahora en vez de dibujar un polígono, estoy dibujando un elipse. Cuando yo tengo ya mi dibujo aquí en pantalla, yo lo puedo modificar. La forma básica de yo modificar un dibujo es presionando Control T. Cuando yo presiono Control T, al dibujo se le activan los puntos y yo puedo modificar su tamaño y su forma. Igual puedo hacer una rotación de él. Voy a dar otra vez, yo voy a dar Enter para establecer el dibujo. Un aspecto muy importante y básico de Photoshop es que Photoshop se maneja por capas. En un inicio, cuando abrimos, estaba abierta la parte de las capas. Como ya dije con anterioridad, si por alguna razón esta está cerrada, podemos ir a la ventana y decir que queremos ver las capas. ¿Qué son las capas? Más adelante hay un tema especializado, pero aquí de forma rápida vamos a verlo como entorno de trabajo. Cada objeto que yo voy agregando, para empezar, esto tenía un fondo, yo le puedo quitar el fondo y es de aquí donde salen las imágenes tipo PNG, que también las vamos a ver en otro video. Pero yo, si quiero mover esta del lugar, yo tengo que colocarme sobre el polígono y moverla. Yo no puedo mover esta, aunque yo ponga el clic encima del óvalo, yo no estoy moviendo el óvalo, yo estoy moviendo el polígono. Ahora, si yo quiero mover el óvalo, me voy a ir aquí donde dice elipse, a la capa, y ahora yo puedo mover esta capa. Adicionalmente, la función que tienen es que la capa de más arriba, si se fijan, aquí son dos objetos y este está más arriba. Si yo quiero que esté al revés, lo agarro y lo muevo. Entonces, esto es como de los conceptos básicos del entorno de trabajo de Photoshop. ¿Qué más puedo yo hacer aquí? Yo voy a agregar un nuevo documento. Una de las opciones fue crear archivo nuevo. Documento, ahorita voy a crear otro nuevo documento. Lo voy a hacer más grande. Voy a decir que de 10 centímetros por 15 de altura, un ejemplo. Y yo ya tengo aquí mi nuevo documento. Pero yo también puedo abrir un archivo directo en Photoshop. ¿Cómo abro un archivo? Me voy a mi carpeta, en este caso yo voy a abrir una imagen. Voy a abrir esta imagen que se llama Exposition PNG. Yo puedo dar clic derecho, abrir con, en este caso voy a decir que con Photoshop. Y si se fijan, aquí mismo me va a abrir esta imagen, me va a decir que si quiero cambiar el color, lo quiero conservar. Regularmente yo digo que no se modifique, que se quede como está. Y aquí mismo adentro, ahora yo ya tengo en esta área de ventanas del documento, son como pequeñas ventanitas en donde yo puedo navegar entre mis documentos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener 3 archivos abiertos a la vez y no voy a tener 3 ventanas de Photoshop, sino aquí mismo esos se manejan como 3 archivos diferentes. Si yo quiero aquí agregarle una imagen o modificar, ya los 3 son archivos editables, aunque esta tiene una capa solamente hasta el momento que es una imagen. Yo voy a ir, por ejemplo, y voy a agregarle una imagen más encima. Por ejemplo, voy a agarrar esta imagen, le voy a dar clic y la voy a arrastrar hacia donde está mi ventana de Photoshop. Y si yo la suelto aquí se va a agregar, pero yo sin soltar el mouse puedo elegir aquí. Me coloco encima del título del documento y yo puedo elegir en dónde la quiero insertar. En este caso la voy a poner sobre esta. Cada vez que yo coloco un objeto me va a aparecer así como
con los puntos seleccionados. Voy a dar control más para que se vea más de cerca. Están los puntos seleccionados. Yo voy a colocarlo presionando enter y el objeto quedó ya ahí colocado. Voy a hacer un alejamiento. Si yo quiero mover esta imagen, objeto que yo inserté, yo la coloco en el lugar que deseo. Y si se fijan, está por encima porque está encima de la capa principal, pero yo la puedo poner abajo y obviamente en este caso no se ve, pero porque la otra imagen cubría todo el documento, pero yo la puedo poner ahí. O en este documento en blanco yo puedo ir otra vez a mi carpeta y puedo agarrar esta imagen, por ejemplo, y traérmela y colocarla sobre el documento en blanco. Si la imagen es más grande que mi archivo que está detrás sobre la cual estoy insertando, la imagen se va a ajustar en la medida de lo posible sin distorsionar al documento. Voy a dar un enter y esta imagen ya está fija. La puedo mover. Si se fijan, ahí está el fondo. La puedo mover. Y ahí yo ya tengo en mi entorno de trabajo entonces las diferentes pestañas con las que yo puedo trabajar. Un aspecto muy importante, por cada documento que yo estoy haciendo se está creando una lista de acciones. ¿Qué es una lista de acciones? Son como todos los eventos que yo estoy realizando en este documento. Voy a ir sobre este de la práctica 1, que es sobre el que yo más he trabajado. Y para eso vamos a usar aquí otra vez el menú ventana y vamos a ir a buscar una opción que dice historia. La historia de este archivo, no de todos los archivos. Si se fijan, aquí dice mover, ordenar capas, tiene así como que las acciones que realicé. Empecé abriendo el archivo, después fui a la herramienta polígono, definir trazo, lo moví, hice una elipse, lo transformé, lo moví, etc. Yo puedo ir hacia atrás de uno en uno y decir, quiero hasta aquí. Pero una vez que yo fui hacia atrás, o puedo decir no, hasta aquí, o no, hasta donde estaba esto. Entonces, una vez que yo llegué ahí, si yo hago otra acción, por ejemplo, voy a insertar otro. A continuación, esta acción ya se creó aquí y se me borraron todas las que yo había hecho en el historial. O sea, de ahí de donde yo elijo en adelante, sigue mi historial creándose. Si se fijan, voy a dar clic, voy a darle, por ejemplo, control T, voy a mover la imagen y cuando doy enter, se me pone que yo la transformé. Voy a ir a cambiar el color. ¿Cómo cambio el color? Aparte de estar en la capa, debo de tener seleccionada la opción de dibujo y sobre la capa que estoy es sobre el que se van a aplicar los cambios. Por ejemplo, si yo quiero ahora a la otra elipse de un lado, tendría que estarle dando clic en las capas. Entonces, tenemos nuestra ventana de historia o de acciones que estoy realizando, con la cual yo puedo regresar hasta un punto y de ahí volver a escribir la historia. O sea, si yo regreso hasta aquí y yo hago una acción, todas estas ya no las puedo recuperar, de ahí vuelvo a escribir la historia, por decirlo así. Entonces regreso, es como un control Z, control Y, pero de una forma más ordenada en la que yo puedo ver cada uno de los pasos y no voy a estar adivinando hasta dónde regresar, cada uno de los pasos que yo voy haciendo. Entonces ya conocemos las partes principales del entorno de trabajo, que es el menú de opciones, el panel de control, las herramientas. Este panel va cambiando conforme la herramienta que yo elijo. Y tenemos las capas, estos conceptos son los conceptos base para poder trabajar con Photoshop. Si nosotros ya dominamos que está por capas, que depende cuál capa esté abajo, cuál capa esté arriba, es lo que un objeto cubre a otro. Voy a mandar esta elipse hasta el fondo, en este caso. Ya quedaron los otros objetos arriba. Si conozco mi barra de herramientas, sé que aquí tengo las opciones y que adicionalmente si doy clic derecho tengo más opciones, entonces ya voy llevando ventaja sobre este archivo. Además, un concepto importante es que los archivos se manejan por separados y en una misma ventana yo puedo tener abiertas varias pestañas y cada uno de ellos van por separado, tienen sus propias acciones
tienen su propia historia. Voy a ir a abrir la historia aquí. Si se fijan, no tengo todas las que tengo en este otro archivo. Cada archivo tiene sus propias acciones y su propia historia. No me crea una acción de que hice otro archivo. Eso no, eso es por documento, por archivo editable. Otro menú muy importante en nuestro entorno de trabajo es el menú Vistas. En el menú Vistas nosotros vamos a encontrar diferentes formas de ver nuestra área de trabajo. Una forma de ver nuestra área de trabajo importante es la regla. Yo voy a seleccionar que me aparezcan las reglas. Con esta opción activada yo puedo tener una mejor visualización del tamaño real de mis objetos. No sé si se acuerdan de qué tamaño era este documento, pero este documento es de tan solo 2 centímetros por 3, o sea, es muy chiquito. Aunque yo aquí puedo ver que es algo grande, en realidad, si se fijan, aquí la regla va en centímetros y dice llega hasta el 3. Voy a ir otra vez a este menú de vistas. Y por aquí yo tengo una opción que dice tamaño de impresión. Ahorita voy a dar un clic aquí. Al darle clic en tamaño de impresión se me va a hacer así como que se me va a reducir o se me va a hacer a un tamaño que a mí me diga la realidad del objeto. Pero si se fijan, aquí también tenemos lo de aumentar y reducir, que yo les dije que era con control más. Puedo como hacer un zoom hacia mi área de trabajo o puedo reducir con control menos. Ahorita vamos a empezar seleccionando la opción tamaño de impresión y esto se me hace pequeño porque trata de darme una semejanza de más o menos cuánto es. Yo puedo presionar control más y acercar. ¿Para qué es necesario acercar? Porque hay ocasiones que en Photoshop tenemos que ajustar ciertos detalles. Entonces, para ajustar estos detalles, ya sea un recorte, necesitamos acercarlo para poder trabajar correctamente la imagen. Me voy a ir otra vez a vista y voy a ir ahora a la opción de 100%. Me hace un ajuste para no estar haciéndole con más y menos. ¿Esto por qué me sirve? En ocasiones cuando tenemos documentos muy grandes, este es pequeñito, pero nos podemos perder entre el documento y no sabemos ni en qué parte andamos. Ahí andamos haciendo para un lado y a veces aunque le demos control menos, y en ocasiones aunque le demos control menos no encontramos la opción. Entonces vamos aquí a vista 100% y nos va a establecer nuestro documento. También podemos mostrar una cuadrícula. ¿Para qué nos sirve esta cuadrícula? Esta cuadrícula que nosotros estamos mostrando es solamente una guía de visualización. No se va a reflejar al momento de guardar como imagen ni al momento de imprimir. Esto es para si yo quiero alinear y por decir, quiero que todos vayan en la misma línea, todos mis elementos. Yo tener una mayor referencia y saber que realmente están alineados. Por ejemplo, yo lo estoy alineando aquí a que todos vayan ahí a la orillita. Entonces, esta cuadrícula me sirve como guía. Igual si yo me estorba así para verlo, la puedo quitar. Aquí en mostrar cuadrícula la elimino, se quita. Igual las reglas y las demás opciones que tenemos aquí en el área de vista y de mostrar. Y para finalizar con este tema introductorio, vamos a guardar nuestro archivo. Como en todos los software y todas las cosas que nosotros hacemos, tenemos que guardarlas. Vamos a ir al menú archivo y vamos a elegir la opción guardar o guardar como. Y al igual que en cualquier otro software que ustedes ya conozcan, nos sale nuestra ventana del explorador de archivo en el que nosotros tendremos que elegir la carpeta en donde vamos a guardar nuestro documento. Yo le voy a poner aquí prácticas. Y le voy a agregar un nombre a mi archivo. En este caso va a ser práctica 1. Y si se fijan, los archivos son de tipo o la extensión del archivo son PSD. ¿Sale? Así como los de Word son .doc,
lo de Excel.xls, los archivos de Photoshop son PSD. Si ustedes ven un archivo PSD, significa que es un archivo de Photoshop. Y le vamos a dar guardar. Me dice que si quiero la compatibilidad máxima, yo siempre digo OK. Y este archivo ya está guardado. ¿Cuál? Este únicamente, el tercer archivo que yo abrí. Lo voy a dar cerrar porque es el que yo creé como archivo nuevo. Le voy a dar cerrar. Recuerdan que esta es una imagen que yo había abierto, una imagen llamada Exposition PNG, y el primer archivo también, y el primer documento también es un archivo, no era una imagen que yo ya había abierto. Entonces voy a darle cerrar solamente ese, y en este caso voy a decir que no quiero guardar los cambios. Esto significa que se va a perder todo lo que hice, no se va a guardar nada de ese documento únicamente, no de todo lo que yo estoy haciendo. Aquí se va guardando por documento. Ahora, ¿qué pasa cuando yo había abierto una imagen? Yo voy a dar clic en guardar, no en guardar como, solamente en guardar, y aquí se me va a guardar como archivo igual PSD, no como imagen. Más adelante en los demás temas vamos a ver todos los formatos en los que yo puedo guardar este documento. ¿Qué significa que sea un archivo PSD? Significa que yo lo puedo editar, es el editable. En Photoshop, a partir de un archivo que yo puedo editar, yo puedo sacar un archivo JPG, un archivo PNG, un archivo GIF, diferentes tipos de archivos, y seguir conservando el original o el editable. Esto lo vamos a ver en el tema de mañana, que es formatos de archivo, que es el tema número 2. Por mi parte sería todo. Espero que este pequeño tema introductorio les sea de utilidad, y por ahí en Classroom estaremos subiendo la práctica.